sobre cirrosis hepática y sus complicaciones. No quiere avanzar. Ya. Entonces, en cuanto a su definición, es un proceso caracterizado por la aparición progresiva de zonas de extinción del parénquima hepático sustituidas por fibrosis, que se caracteriza por el desarrollo de nódulos de regeneración y alteración de la arquitectura normal del hígado. Por eso que el hígado cirrótico se ve un hígado pequeño y nodular, producto de estos nódulos de regeneración. A modo de introducción, la cirrosis es una causa importante de morbilidad, es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la cuarta causa de muerte en Chile. En Europa es responsable de 170.000 muertes por año y las consecuencias clínicas secundarias se deben al deterioro de la función del hepatocito, al aumento de la resistencia vascular intrahepática y al eventual desarrollo del hepatocarcinoma. ¿Okay? En cuanto a la etiología de la cirrosis, como ya lo hemos revisado en las clases con Felipe probablemente, las etiologías principales son MASLD, que es la nueva clasificación o nombre que se le da al NASH o al hígado graso no alcohólico, que se cambió el nombre principalmente, yo creo que Felipe conversó con ustedes, debido a que estigmatizaba por un lado el decir que era no alcohólico por el consumo de alcohol y otro asociarlo con la obesidad. Entonces actualmente se llama hígado graso asociado a enfermedad metabólica, ¿sí? O sea, al síndrome metabólico. El alcohol como una de las causas principales, viral como ya lo revisaron, virus B, virus C, autoinmune, como ustedes también saben, y me imagino que revisaron hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, colangitis quirosante primaria, algunas metabólicas menos importantes, o sea, asociadas al MASLD, hereditaria, como la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, ¿sí? Y misceláneas. En cuanto a los conceptos que quiero que le queden claros de la cirrosis, es que la cirrosis empieza por una etapa de fibrosis, que es lo que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Por lo tanto, la etapa avanzada de la progresión de la fibrosis hepática es cirrosis. Uno dice cirrosis cuando la etapa de fibrosis llega a F4. F2 se considera fibrosis significativa. Por lo tanto, actualmente, antes, se consideraba que la biopsia era necesaria para el diagnóstico de cirrosis hepática, porque histológicamente se debería ver el F4 a este nivel. Actualmente no se requiere biopsia hepática para su diagnóstico, y también lo vamos a ver más tarde con algunas herramientas para poder, no invasivas, para poder diagnosticar la cirrosis hepática. ¿Ya? ¿Qué otras características tiene la cirrosis? Que puede ser asintomática por años. Por lo tanto, requiere un alto nivel de sospecha, sobre todo en aquellos pacientes de riesgo que conversamos recién. Como el MASLD es la etiología más frecuente, es súper importante sospecharlo en aquellos pacientes con diabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, ¿sí? Así que atentos con eso. Es reversible, potencialmente reversible, dependiendo de la etapa en que la encontremos, dependiendo de la etiología de la enfermedad y si hay presencia o no de complicaciones asociadas a esta, ¿sí? ¿Por qué es potencialmente reversible eso? Porque requiere, en el fondo, para que sea reversible, que la etiología tenga un tratamiento, porque si no, la fibrosis o la cirrosis, cuando ya está en etapa de cirrosis, progresa inevitablemente. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, que lo vamos a hablar brevemente, se produce una injuria hepática debido a las diferentes etiologías que mencionamos anteriormente. Esto provoca muerte de los hepatocitos, activación de las células de Kupffer, que genera una respuesta inflamatoria, ¿sí? Acá, activación de las células de Kupffer. Esta respuesta inflamatoria a este nivel activa las células estrelladas, que son el factor fundamental en el desarrollo de la fibrosis. Esto provoca en la activación de las células estrelladas una producción del material colágeno que está en ese sector y aumenta la contractibilidad, provoca una colagenización del espacio de Dice y eso finalmente es lo que provoca las bandas colágenas. Y estas bandas colágenas al ir aumentando van formando fibrosis en puente que finalmente configuran la cirrosis. Entonces, cuando se produce una cirrosis, hay un aumento de la resistencia vascular intrahepática, lo que lleva a una hipertensión portal.
Esta hipertensión portal, ¿sí? Provoca una angiogénesis y un aumento de los factores vasodilatadores. Estos vasodilatadores que ustedes ya conocen como el óxido nítrico, ¿sí? Lo que provocan es una vasodilatación esplácnica y una vasodilatación arterial periférica. Estos mecanismos fisiopatológicos llevan a una disminución de la resistencia vascular sistémica, lo que lleva a una hipovolemia, una disminución de la volemia efectiva, ¿sí? Y por lo tanto, una disminución de la presión arterial. Es por eso que en etapas avanzadas de la enfermedad nosotros vemos que los pacientes con cirrosis hepática tienen presiones bajas, que para ellos no es normal, pero es en respuesta al mecanismo fisiopatológico de la vasodilatación, ¿sí? Entonces, este mismo sistema de la vasodilatación provee los mecanismos de activación vasoconstrictores y eso lleva a la activación que todos conocen del sistema renina-angiotensina, al sistema simpático y al sistema arginina-vasopresina, lo que lleva finalmente a una vasoconstricción renal y esto lleva a una hipoperfusión renal y a retención de sodio y agua, que son los que llevan a las complicaciones secundarias de la cirrosis, ¿sí? Por otro lado, estos mismos mecanismos de vasodilatación disminuyen una disminución del gasto cardíaco, y esto es la miocardiopatía del paciente cirrótico que también vamos a ver, no lo vamos a tocar en este momento, pero es otra de las complicaciones que se producen en estos pacientes. Bueno, aquí como pueden ver, acá les puse las fotitos de lo que puede provocar este mecanismo fisiopatológico. ¿Qué es importante en el diagnóstico? Como lo he repetido en todas las clases, siempre es fundamental la anamnesis y el examen físico. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, por ejemplo, la cirrosis hepática es asintomática y algunos signos son, por ejemplo, solo baja de peso, fatigabilidad o anorexia. En los casos de descompensación, el diagnóstico es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es evidente la ascitis, la encefalopatía hepática a veces es evidente y otras veces no tanto, y lo vamos a conversar más adelante. Y claro, si un paciente se presenta con hematemesis o con historia de melena, uno obviamente se hace más evidente el diagnóstico secundario a una hemorragia digestiva alta varicela. Entonces es fundamental en la historia clínica, como hablamos recién, preguntar por los factores de riesgo, consumo de alcohol, diabetes, obesidad, dislipidemia. Al examen físico es importante recordar las arañas vasculares, las uñas de Terry, el eritema palmar, la acropaquia, que también es frecuente en los pacientes con cirrosis. En el examen físico también podemos encontrar una consistencia hepática aumentada debido a que como hay cirrosis, hay un aumento de la rigidez hepática y el mayor matidez hepática. Y obviamente la aparición de las complicaciones como ascitis, esplenomegalia, la pigmentación inicial, ¿ya? En algunas patologías, en algunas etiologías comunes, pero no siempre, ni tampoco las alteraciones en el laboratorio. En etapas iniciales, los pacientes con cirrosis hepática pueden no tener ictericia, no tener ningún hallazgo al examen físico, y, ni tampoco tener hallazgos significativos en los exámenes de laboratorio. Por eso que es un diagnóstico que se debe sospechar en pacientes con factores de riesgo. En cuanto al laboratorio, podemos encontrar en el hemograma trombocitopenia. Se considera con alta sensibilidad mayor a 160.000, pero menor a 100.000, un INR prolongado, la presencia de hipoalbuminemia y, como les comentaba recién, la presencia de un perfil hepático, ese pH es perfil hepático alterado, aunque no siempre puede estar presente. Con respecto a las imágenes, es importante, se pueden utilizar como herramienta diagnóstica la ecografía abdominal, el escáner o la resonancia magnética, y esta nueva herramienta que vamos a hablar ahora, que es el FibroScan, que no sé si alguno la conoce o la ha escuchado, ¿no? ¿Sí? Se llama elastografía hepática, ¿sí? Y esta elastografía hepática permite determinar dos cosas: la rigidez hepática, y mediante la rigidez hepática permite establecer la presión portal, es una medida indirecta de la hipertensión portal. Antes, para poder medir la hipertensión portal clínicamente significativa, uno tenía que hacer una medición que se hace a través de la vena yugular, ¿ya? De la vena cava. Entonces uno mide dentro de la vena la presión portal.
Ahora, uno con este instrumento que se llama elastografía hepática a través de una onda vibratoria permite determinar indirectamente la presión portal del paciente y de esta forma estimar la fibrosis que él tiene, desde fibrosis significativa a cirrosis, F2, F3, F4 o en el caso de no tenerla, F0, ¿ya? También tenemos otras herramientas para el diagnóstico, la biopsia, que actualmente solo se reserva para los casos en que existe duda diagnóstica. Una de las etiologías que sí requiere biopsia es la hepatitis autoinmune. En esa etiología en particular, uno puede tener una sospecha diagnóstica, pero debe ser confirmada con biopsia hepática. En el resto de las etiologías, la biopsia hepática puede ser reemplazada por el fibroscan. Y también se puede ver a veces como hallazgos de una cirugía. Muchas veces un paciente va a una colecistectomía, un paciente, y cuando entra a la laparoscopía, el cirujano describe hígado de contornos nodulares más pequeños de lo habitual o con un caudado grande, que son hallazgos característicos en las imágenes de un paciente cirrótico, también hacen el diagnóstico de una cirrosis hepática. En el examen físico, como les dije, la mayoría de los pacientes es asintomático, pero y también pueden tener examen físico y pruebas normales. Cuando no es normal, aquí, como te digo, la prueba que les di ahí recién, pueden tener acropaquia, ginecomastia, pueden tener ictericia, la presencia es nuevo y ahora ya está establecido y es lo que se utiliza actualmente, ¿ok? Entonces, tenemos métodos no invasivos, marcadores serológicos y herramientas que están aquí entre los marcadores serológicos. Existen muchos marcadores, marcadores no patentados y marcadores patentados. Tenemos el radio entre el ACT y la LT, el APRI, el NAFLD Fever Score, pero el más utilizado actualmente es el FIB4, que incluye plaquetas, edad del paciente y albúmina, ¿sí? Con eso se permite establecer un número, un valor, y con ese valor se genera un algoritmo para poder evaluar a los pacientes que tienen sospecha de cirrosis o de fibrosis avanzada, ¿sí? Y por otro lado, existen otros métodos no invasivos que son la medición de la rigidez hepática. Lo que tenemos disponible acá en Chile actualmente es la elastografía, hay todas en realidad. En Arica, por suerte, sí tenemos este equipo. Este equipo que se llama elastografía transiente, esta máquina que viene acá se llama Fibroscan, es una máquina patentada. También existe la elastografía hepática mediante ultrasonografía, mediante diferentes técnicas, y también se utiliza la resonancia nuclear magnética con elastografía hepática, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene la resonancia versus el Fibroscan? Que en pacientes con obesidad, con IMC sobre 35, la resonancia nuclear magnética es más precisa para el diagnóstico y al fibroscan, ¿ya? Entonces, ahí les comentaba, este es el fibroscan, lo que es súper cómodo porque es un equipo que es bedside del paciente, es como un ecógrafo, usa tecnología de ultrasonografía y utiliza esto. Esto que es como parecido a una ultrasonografía, pero no tiene ultrasonografía. Y lo que hace es emitir una onda vibratoria, ¿ya? Y mide la rigidez del parénquima hepático. Es indoloro, es rápido, en general es un test que se demora 10 minutos. Y en pacientes cirróticos, con lo importante es que predice el desarrollo de varices y el pronóstico de los pacientes. ¿Cuáles serían sus limitantes en general? En los obesos es que existe alguna variabilidad intraobservadora influenciada por la presencia de la esteatosis. También mide el porcentaje de esteatosis. Entrega, por ejemplo, un valor entre 0 y 0%, 33%, entre 33 y 66%, o más del 66% que se mide el CAP, ¿ya? Que es el coeficiente de atenuación. Y la rigidez se mide en kilopascales. Como pueden ver aquí abajo, uno puede estimar según los kilopascales la rigidez. Entonces, hacen una correlación entre la rigidez y el grado de fibrosis. Por ejemplo, la presencia de 12,5 kilopascales es una fibrosis, es una cirrosis, o sea, F4, ¿sí? A partir de F2
se considera fibrosis significativa, F3 fibrosis severa. Entonces, en esta etapa inicial es cuando se dice que la fibrosis o la cirrosis es reversible. Por supuesto que en etapas más avanzadas, donde ya aparecen las complicaciones, esto no ocurre. ¿Ya? Esto me parece súper interesante que lo conozcan, ya que ustedes van a trabajar en APS, de para qué sirve esta utilización de los métodos no invasivos para predecir la cirrosis hepática. Por ejemplo, ustedes cuando están en la atención primaria, evalúan a pacientes que están en riesgo de desarrollar cirrosis hepática, ¿sí? O de desarrollar una cirrosis hepática compensada o una enfermedad hepática compensada, ¿ya? Aquí. Entonces, chequear los factores de riesgo, síndrome metabólico, alcohol, virus B, virus C y la historia familiar, que es bien importante. La historia familiar, preguntar el antecedente de cirrosis en la familia, ¿ya? Segundo, toman un perfil hepático y el recuento plaquetario, ¿sí? Entonces, calculan el FIB4. Acá está la edad incluida. Cuando calculan el FIB4 es una app, ¿ya? Uno lo calcula una app. Algunos laboratorios, yo quiero que Narica, algunos laboratorios lo incluyen, por ejemplo, el de UC Cristo lo incluye. Uno viene automáticamente, cuando sale el perfil hepático, abajo te entrega el FIB4. ¿Para qué? Para que para el clínico sea mucho más fácil tomar la decisión. En el caso de que en su laboratorio, en el laboratorio que no lo entregue, ustedes usan una app en su celular y lo pueden calcular. Entonces, aquellos pacientes que tienen un FIB4 menor a 1.3 no requieren ser derivados, ¿sí? ¿Y qué se les hace? Modificaciones del estilo de vida y retestearlo en 1 a 3 años dependiendo de sus factores de riesgo. Pero en aquellos pacientes que tienen un FIB4 mayor o igual a 1.3, estos pacientes deben ser derivados a un lugar que cuente con una elastografía hepática mediante diferentes técnicas. Entonces, estos pacientes que ustedes vean en APS deben ser derivados al hospital para tomarle una elastografía hepática y para poder determinar si estos pacientes tienen o no riesgo de fibrosis avanzada o ya están en estadio de cirrosis con la elastografía para poder tomar las medidas que sean necesarias, ¿sí? Entonces, con respecto a la cirrosis, es importante saber que existe la cirrosis compensada, que es asintomática, que puede o no tener varices esofágicas, la cirrosis descompensada y la descompensación mayor. ¿Cuándo se produce una cirrosis descompensada? En general, cuando la hipertensión portal es clínicamente significativa. Eso es hipertensión portal clínicamente significativa. Esto está en milímetros de mercurio, ¿sí? No está medido con el FibroScan en kilopascales, ¿sí? Entonces, esta hipertensión clínicamente significativa es una medición invasiva que correspondería para los pacientes con el FibroScan a más de 25 kilopascales, ¿sí? Entonces, en este punto de hipertensión clínicamente significativa es donde empiezan a aparecer las complicaciones de la cirrosis. ¿Qué aparece? La citis, la hemorragia varicial y la encefalopatía hepática. Cuando se produce en estos pacientes con cirrosis ya descompensado con alguna descompensación previa, ocurren fenómenos de inflamación, vasodilatación, empiezan a aparecer descompensación mayor, por ejemplo, ascitis, encefalopatía hepática o hemorragia varicial recurrente y el síndrome hepatorrenal o la complicación de la ascitis, que es la infección debido a la inflamación, que es la peritonitis bacteriana espontánea, que son las complicaciones que vamos a hablar más adelante. Pero como les decía, la cirrosis compensada pueden o no tener los pacientes varices. Entonces, la descompensada es hemorragia varicial. La presencia de varices esofágicas no necesariamente implica descompensación. Existen nuevos conceptos actualmente en cuanto a la cirrosis, que existe el concepto de cirrosis recompensada, que es cuando una vez que uno puede eliminar el factor etiológico, se eliminan por lo mismo las descompensaciones mayores, desaparecen las complicaciones y existe una recompensación, donde uno implementó todas las medidas acá principales que son eliminar el factor etiológico. Puede existir ahora
la cirrosis recompensada, en que uno incluso puede suspender los medicamentos y llevarlo a la recompensación con disminución de la presión portal. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la cirrosis? Cuando hay una enfermedad crónica, la cirrosis compensada asintomática que les comenté tiene un promedio de 12 años. Una vez que se produce la hipertensión portal clínicamente significa con mayor a 10 milímetros de mercurio, ocurre la descompensación de la cirrosis. ¿Cuáles son las complicaciones? Ascitis, hemorragia varicial y encefalopatía. En estos casos, la mediana de la supervivencia es del 50% a los 2-4 años. Y este concepto es el ACLF, que se llama Acute on Chronic Liver Failure. Es cuando aparece la inflamación, son casos graves, y cuando son estos casos graves que nos vamos a mencionar en esta clase, los pacientes o mueren o tienen que ir al trasplante hepático. Ya. Existen en la cirrosis modelos predictivos que me imagino que ustedes han escuchado, pero los principales son el Child-Pugh y el MEL. El Child-Pugh es un sistema de clasificación que evalúa parámetros clínicos y parámetros de laboratorios. ¿Qué parámetros incluye? Me marca. Parámetros clínicos como la ascitis y la encefalopatía. Parámetros de laboratorio como la bilirrubina, la albúmina y el NR. Dependiendo del valor, que no hay que sabérselo de memoria porque uno lo revisa también en su app en el celular, permite determinar qué clasificación tiene el paciente. Perdón. Entonces, pacientes que tienen entre 5 y 6 puntos es un Child A compensado que tiene una sobrevida al año en general de un 100% y a los 2 años de un 85%. El Child B tiene entre 7 y 9 puntos, que es un compromiso ya más significativo porque al menos presenta encefalopatía o alteración de la bilirrubina. Está por acá siempre el paciente, ¿ya? Y la sobrevida a los años ya disminuye un 60%. Y pueden ver aquí que los pacientes con Child C descompensado, que tienen entre 10 y 15 puntos, su sobrevida al año disminuye a menos del 50%. O sea, más del 50% de los pacientes con Child C muere en el año. ¿Ya? ¿Qué otro modelo predictivo apareció actualmente? El MELD. El MELD es el modelo actual cuando uno clasifica a un paciente, debería utilizar ambos. Uno dice, cirrosis hepática child A, B o C, MELD, etiología, algo. Compensado, descompensado. Descompensado por ascitis o hemorragia varicial o encefalopatía hepática, ¿sí? Así uno debería enfrentar a un paciente. Entonces, el modelo predictivo, el MEL, la fórmula es, nadie se la sabe, pero incluye la bilirrubina, el INR y la creatinina. Y el MEL evalúa la sobrevida a los 3 meses y es un score que se utiliza principalmente para el trasplante hepático. Aquí pueden ver cómo disminuye a medida que aumenta el MEL, aumenta la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Un MEL acá sobre 40, nada, no vive nadie a los 3 meses. El punto de corte del MEL actual es 15. El MEL antes se utilizaba solamente sin el sodio. En la actualidad, al MEL se le agrega el MEL sodio porque descubrieron que la hiponatremia reflejaba una cirrosis avanzada, debido a ¿qué? A lo que explicamos anteriormente, a una vasodilatación avanzada del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, la inclusión del sodio a la clasificación de MEL lo que hace es que mejora la precisión en el pronóstico. En Chile, así como en Estados Unidos, este modelo se utiliza el MEL sodio con un MEL sodio mayor o igual a 15, es una indicación de trasplante hepático. Por eso es súper importante que los pacientes que ustedes vean, ustedes le calculen el MEL para evaluar el pronóstico, pero el child y también el MEL para poder si ese paciente debe ser derivado, por ejemplo, para la necesidad de un trasplante hepático. Ya. Entonces, dentro de las complicaciones de la cirrosis hepática tenemos la hemorragia varicial, la citis, la pérdida factorial espontánea, la encefalopatía hepática, el carcinoma hepatocelular, el síndrome hepatorrenal, el síndrome hepatopulmonar, el hidrotórax hepático,
la hipertensión portopulmonar, la cardiomiopatía del cirrótico y la trombosis venosa portal. Debido a que esta clase no es tan larga, vamos a tocar algunas de estas complicaciones, sobre todo las más frecuentes y las que deben conocer. Ya. Esta diapositiva es para explicar un poco cómo es lo del FibroScan que les conté anteriormente, porque quedó corrida las diapositivas, se las voy a arreglar en la presentación. Aquí pueden ver que cuando uno realiza un FibroScan, si uno tiene menos de 5 kilopascales en el FibroScan, excluye una cirrosis hepática compensada. Cuando uno tiene entre 10 y 15 kilopascales, está en un área como media gris. Al igual que cuando tiene 20 kilopascales. Cuando tiene más de 25 kilopascales, uno asume que ese paciente tiene una hipertensión clínicamente significativa. ¿Sí? Ahora, como yo siempre les cuento que existen consensos, existe en este caso, el último consenso es el Badeno. En este consenso, lo que se dice es que, por ejemplo, antes a todos los pacientes que se le diagnosticaba cirrosis, se le pedía una endoscopía digestiva alta, lo que hacía muy difícil el acceso de los pacientes y aumentaba el tiempo en que estos se tomaran y las listas de espera de los servicios de endoscopía. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene entre 10 y 15 kilopascales y tiene más de 150.000 plaquetas, eso excluye que tenga una hipertensión clínicamente significativa. Por lo tanto, uno no debería hacer una intervención ni tampoco solicitar una endoscopia digestiva alta. Al igual que si tiene 20 kilopascales y más de 150.000 plaquetas. Entonces, 150.000 plaquetas es un corte súper importante. Si hay más de 150.000 plaquetas, menos de 20 kilopascales, a estos pacientes uno no realiza una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Los pacientes que tienen más de 25 kilopascales, en que uno asume que estos pacientes tienen una hipertensión clínicamente significativa y tienen un riesgo aumentado de desarrollar complicaciones, estos pacientes actualmente el manejo es inicio de beta bloqueo. ¿Qué beta bloqueo? Carvedilol, ¿sí? Lo que se ha demostrado es que el carvedilol sirve no solo para la profilaxis de las varices esofágicas, sino que también previene la ascitis, la aparición de ascitis y la aparición de encefalopatía hepática y de hemorragia varicial. Por lo tanto, cuando un paciente llega con un fibroscan con más de 25 kilopascales, a todos esos pacientes en que se asume que tienen una hipertensión clínicamente significativa, se debe iniciar beta bloqueo. ¿Cuál? Carvedilol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor respuesta que propanolol en el manejo de la hipertensión portal y logra bajar la presión portal en un 75% de los pacientes. Esto es un poco más sobre lo mismo, no los quiero complicar, solo lo que me interesa es que este número que está acá, que es el mayor a 25 kilopascal en el fibroscan, lo tengan presente, ¿sí? Y que no en todos los pacientes con cirrosis, sobre todo compensados en este grupo de acá, en que tiene más de 150.000 plaquetas, no se les debe realizar endoscopía digestiva alta de ingreso. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo muy bajo de hipertensión clínicamente significativa, o sea, menos del 5%. Miren, aquellos pacientes con menos de 15 kilopascales y plaquetas más de 50.000 es un muy bajo riesgo, por lo tanto la intervención no es necesaria, ¿sí? Es diferente acá que hay un subgrupo en particular que antes no se lo mencioné, pero no los quiero complicar, que es aquellos que tienen más de 20 kilopascales y plaquetas menor de 150.000. Esos pacientes sí se consideran con hipertensión clínicamente significativa y a estos pacientes sí se les debería iniciar beta bloqueo, ¿sí? Tampoco endoscopía digestiva alta, sí, beta bloqueo. Ya. Entonces vamos a hablar un poco acá el manejo de la cirrosis compensada. ¿Cuáles son las medidas generales de la cirrosis compensada? Tratamiento de la enfermedad de base. O sea, suspensión completa en alcohol en aquellos pacientes que beben alcohol, el manejo proactivo, y eso es es súper importante el manejo proactivo de la obesidad. ¿Qué es lo uno que sí es seguro? Que van a estar todos muy, muy contentos, el café. ¿Por qué? El café es seguro y hepatoprotector, el café de grano. Se recomienda, los hepatólogos recomiendan tomar 2 a 3 tazas de café al día. No le cuentan a todos, pero es verdad, ahí existen estudios, un estudio súper lindo publicado, en que se recomienda el uso de café de grano como hepatoprotector.
Por otro lado, el manejo de la diabetes. ¿Por qué? Porque la principal causa de cirrosis hepática actualmente es el MASLD. ¿Por qué? Porque es el síndrome metabólico que está relacionado al sobrepeso y la obesidad, que es la gran pandemia que vivimos actualmente. ¿Qué otra cosa? La vigilancia de varices gástricas y esofágicas, como dice acá al lado, en los pacientes compensados, ¿qué es lo que es? Elastografía anual. O sea, al paciente con cirrosis compensada no se deriva al hospital para una endoscopía digestiva alta, se deriva para una elastografía hepática. ¿Sí? Súper bien. En estos pacientes, aunque tengan cirrosis compensada, siempre hay que hacer vigilancia del hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma más adelante lo voy a conversar, pero debe hacerse una ecografía abdominal cada 6 meses. Incluso existen pacientes que tienen MASLD que todavía no tienen cirrosis, o sea que todavía no llegan a F4 y que de todas formas pueden desarrollar hepatocarcinoma sin llegar al estadio de cirrosis, solo el tener fibrosis avanzada. Por lo tanto, en estos pacientes es súper importante el control ecográfico cada 6 meses. También es súper importante la mantención del ejercicio físico. ¿Por qué? Porque la sarcopenia es un factor de riesgo de mortalidad independiente del MELD. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes que tienen sarcopenia mueren más en la lista de espera, pero además aumenta el riesgo de encefalopatía hepática. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante como medida general? El manejo de los calambres, que son muy frecuentes en los pacientes con cirrosis. En estos casos se recomienda elongación, masaje y algo que se recomienda actualmente que es quinina, que está contenida en el agua tónica. Algunos recomiendan usar un vaso de agua tónica en las noches, pero también se pueden hacer preparados en receta magistral. Después yo les puedo compartir la receta para que se lo den a sus pacientes. También es súper importante en los pacientes compensados que estos pacientes cirróticos tienen una inmunodepresión. Por lo tanto, es importante en la prevención las vacunas. ¿Cuáles? Influenza cada año, el neumococo según corresponda, la vacunación para hepatitis A, ¿sí? En el caso, hay que pedirle serología si han estado expuestos no, porque tienen anticuerpos, pero si no lo han tenido, hay que vacunarlos para que no la hagan. Y la hepatitis B también. Hacer serología y se pide antígeno de superficie y siempre se pide anticuerpo total. Si ambos están negativos, hay que vacunar al paciente. ¿Ok? Entonces, esquema de vacunación, influenza, neumococo, hepatitis A y B, cuando es a todos los pacientes con cirrosis, compensado y también compensado, ¿ok? Y obviamente en estos pacientes hay que estar súper atentos con una terapia antibiótica precoz. Si tiene cirrosis, siempre estar atento, en particular en estos casos que tiene un estado de inmunosupresión, iniciar antibióticos precozmente. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de la ascitis. Entonces, como ya hemos hablado varias veces, la hipertensión portal se produce por produce un aumento de la presión sinusoidal y un aumento de la formación de linfa en el fondo. Hay una vasodilatación esplánica que produce una vasodilatación arterial y la activación de todos los factores vasoconstrictores y antidiuréticos. Esto provoca, por un lado, la retención de sodio, la expansión del volumen plasmático y la formación de ascitis. Por otra parte, el aumento de la expresión de acoporina 2, que lleva a la hiponatremia dilucional, y a otro lado, la hipoperfusión renal, que lleva al síndrome hepatorrenal. Debido a que la cirrosis es un estado de inmunosupresión, se produce mayor translocación bacteriana, lo que lleva a una inflamación sistémica. Esta translocación bacteriana favorece las infecciones espontáneas, como la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, esta diapositiva es súper importante. ¿Por qué? Porque siempre hay que determinar si la causa de la ascitis es por hipertensión portal. Entonces, ¿cómo se determina si la ascitis por hipertensión portal? Siempre realizar una paracentesis diagnóstica. El GASA es la gradiente entre la albúmina sérica y la albúmina del líquido acítico, o sea, la resta. Si el GASA es mayor a 1,1 gramos por decilitro, esto es compatible por hipertensión portal. Casi el 80-90% de las causas de GASA mayor a 1,1
es cirrosis, ¿sí? ¿Qué otras causas tenemos que no sean cirrosis? Aquí hay una lista más larga. Y cuando el GASA es menor a 1.1, no se debe a hipertensión portal. Puede ser por serositis, infección, secundaria, tuberculosis, causas autoinmunes como lupus, cáncer, la carcinomatosis peritoneal y el mesotelioma son causas de GASA menor a 1.1. Y también existen otras que son órganos específicos, como por ejemplo origen pancreático, el pseudomixoma, el síndrome de MEX o el síndrome nefrótico, ¿ya? Pero es súper importante aquí. Entonces, la cirrosis es la causa más importante de un GASA mayor a 1.1, que es diagnóstico de hipertensión portal. ¿Sí? Sigamos. Entonces, es la complicación más común. Se puede clasificar en 3 grados: grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 de la citis es menos de 1 litro y por lo tanto en general es un hallazgo imageneológico, que cuando muestran una ecografía o un escáner dice ascitis mínima. Ascitis pelviana también puede decir en algunos casos. Cuando es grado 2 ya hay una acumulación visible entre 2 y 6 litros, hay un aumento del diámetro abdominal, hay matidez en los flancos, hay matidez desplazable y el signo que deberían conocer, que es el signo de la ola. En el grado 3 ya hay un más de 10 litros, la pared está tensa, que es el paciente que se ve aquí en la foto, el ombligo está vertido y en general uno puede ver la presencia de una hernia umbilical. Existen otras clasificaciones que están aquí que se llaman la ascitis refractaria a diuréticos y la ascitis intratable con diuréticos. ¿Cuál es la refractaria a diuréticos? Aquella que no responde a la dosis máxima. Y la intratable es aquella que presenta efectos adversos que impiden llegar a las dosis máximas de los diuréticos. Ya. En rangos generales, ¿cuál es el manejo de la ascitis? Lo inicial es siempre restricción de sodio, menos de 2 gramos al día. ¿Cuál es el manejo inicial? Uso de diuréticos, uso de diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos que se usan? Espironolactona y furosemida. En general, las dosis dependen del grado de ascitis. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene una ascitis leve, uno inicialmente podría partir, por ejemplo, solo con espironolactona 50 miligramos al día, ¿sí? En general, cuando hay ascitis moderada, uno debe partir con ambos. ¿En qué dosis? Uno parte en general espironolactona 100 y furosemida 40 miligramos. Siempre en la mañana, siempre juntos, ¿sí? La espironolactona es un ahorrador de potasio y la furosemida pierde potasio. Entonces es importante la combinación de ambos, sobre todo cuando las dosis son más altas. Esa es la dosis inicial. ¿Cuáles son los objetivos del manejo con diuréticos? Que cuando el paciente no tiene edema de extremidades, el paciente logre disminuir al menos, o sea, menos o igual a 0,5, o sea, medio kilo al día. Si tiene edema de extremidades, puede disminuir hasta menor o igual a 1 kilo, nunca más de 1 kilo, y nunca más de 500 gramos al día en aquellos pacientes sin edema, porque aumenta el riesgo de insuficiencia renal aguda o síndrome hepatorenal, ¿ya? Entonces, en cuanto a la paracentesis, para el diagnóstico de la ascitis existen 2 tipos. La diagnóstica, que es la que hablamos recién, para hacer el diagnóstico de ascitis. No toda ascitis es por cirrosis, porque hay otras causas, pero si es por cirrosis, debe siempre la primera vez que se presenta ser estudiada, ¿ya? Entonces, requiere estudio del líquido acítico. Y la evacuadora. La evacuadora es con aporte de albúmina. Cuando se realiza el estudio del líquido acítico, este debe incluir citoquímico, citológico, gram y cultivo. ¿Ok? Todos esos parámetros como mínimo. Si uno tiene otra sospecha, podría pedir, por ejemplo, baciloscopías en líquido acítico en el caso de que tenga sospecha de ADA principalmente, ante la sospecha de tuberculosis peritoneal, ¿sí? Como diagnóstico diferencial de ascitis. En cuanto a la paracentesis evacuadora, la paracentesis evacuadora debe ser con aporte de albúmina cuando se extraigan más de 5 litros. ¿Para qué? Para prevenir el síndrome que se llama síndrome post-extracción de líquido acítico, porque se produce al sacar más de 5 litros como sacar una volemia completa.
entonces baja la presión arterial y se produce un mecanismo de contrarregulación de activación de los sistemas vasoconstrictores y los pacientes hacen hipotensión, ortostatismo después del procedimiento. Por lo tanto, siempre que se saquen más de 5 litros, hay que reponer 6 a 8 gramos por litro desde el litro que se saque. Si se sacan 5 litros, no es necesario aportar albúmina. ¿Cuáles son las otras cosas en el manejo de la citis? La restricción hídrica, ¿sí? La restricción hídrica solo se reserva para aquellos pacientes con hiponatremia severa. Los pacientes que no tienen hiponatremia severa, o sea, sodio sobre 130, no requieren restricción hídrica, porque si se hace una restricción hídrica en pacientes que tienen sodio mayor a 130, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar también falla renal. Ya. Existen otras formas de manejo más avanzado de la citis, como por ejemplo los shunt portosistémico intrahepático transyugular. Se llaman TIPS. Los TIPS lo que hacen es reducir la presión portal al sacar el flujo de la porta y derivarlo a nivel sistémico. Es un poco complejo, pero se utiliza en casos de, por ejemplo, ascitis refractaria. Existen candidatos para esto, por ejemplo, los cirróticos Cocktail A o B, o aquellos que tengan un puntaje MEL menor a 18. ¿Por qué? Porque los que tienen puntajes más avanzados o cirrosis más avanzada, finalmente lo que se hace es trasplante hepático, o a veces se pueden utilizar como terapia puente. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Que al desviar la circulación portal hacia la sistémica, puede haber disfunción cardíaca, ¿sí? Porque aumenta el flujo, o en caso de encefalopatía recurrente o refractaria. ¿Por qué? Porque al desviar el flujo del portal al sistémico y no tener paso hepático, puede aumentar el paso del amonio a nivel cerebral y aumentar la encefalopatía. En esos casos no estaría recomendado. Y como dije acá, claro, el trasplante hepático en aquellos pacientes con ascitis refractaria que debieran ser enlistados para trasplante. Ya. Vamos a hablar ahora de la PBI, ¿ya? De la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es la peritonitis bacteriana espontánea? Es la infección del líquido acítico sin evidencia de un foco infeccioso intraabdominal ni perforación de víscera hueca. ¿Qué significa eso? Que hay que descartar una peritonitis secundaria, ¿ya? En cuanto a la epidemiología, el 33% representa el 33% de las infecciones en cirrótico, se da en 3,5% de los ambulatorios, pero puede alcanzar hasta un 20% de los pacientes hospitalizados, ¿ya? Y en aquellos pacientes que no se utiliza profilaxis secundaria, recurre un 70% al año. O sea, todo paciente con un episodio de ascitis, o sea, perdón, de peritonitis bacteriana espontánea, debe quedar con profilaxis antibiótica post primer episodio. Siempre, ¿ok? Los pacientes cirróticos que presentan una peritonitis bacteriana espontánea tienen una supervivencia del año que disminuye a un 38% independientemente de su child. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Puede ser asintomática? Sí, pero la mayoría de las veces se presenta con dolor abdominal, puede presentarse con diarrea o con hilio, con fiebre y calofríos, o presentarse asociada a encefalopatía hepática, a insuficiencia renal o hemorragia digestiva alta. 50% de los cirróticos con hemorragia digestiva alta pueden tener PBE. Así que yo sé que revisaron esto con el doctor Felipe. Entonces, todo paciente, como hay un alto riesgo de hacer PBE en pacientes con hemorragia digestiva alta varicial, todos los pacientes con hemorragia digestiva deben recibir terapia antibiótica preventiva. ¿Con qué? Con ceftriaxona, ¿sí? Y obviamente realizar una punción diagnóstica del líquido acítico, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente hay que tener una punción diagnóstica. No se puede hacer una punción evacuadora de inmediato en un paciente sin antes haber hecho una punción diagnóstica, porque no se puede realizar una punción evacuadora en un paciente que tenga una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea? Siempre con un GASA mayor a 1.1. ¿Por qué? Porque el GASA mayor a 1.1 es sinónimo de hipertensión portal, mecanismo fisiopatológico principal de la cirrosis hepática. Y aquí esto es fundamental, con un recuento de polimorfonucleares mayor a 250, en ausencia de lo que hablamos recién de peritonitis bacteriana secundaria.
Existen otros diagnósticos, como por ejemplo la bacteriocitis, en que hay un cultivo, el primero no requiere tener un cultivo positivo, ¿sí? Para la PBE no hay cultivo positivo, si usted ven acá en el diagnóstico. Puede o no tenerlo, porque el rendimiento diagnóstico del cultivo del líquido acítico es bajo. En alguna serie alcanza un 30%, en otra 60%, dependiendo de la serie, podría aumentar el rendimiento del cultivo, usar frascos de hemocultivo, que no en todos los lugares está disponible. Por lo tanto, el diagnóstico es con el recuento de polimorfos nucleares. Por eso que cuando hacen una paracentesis diagnóstica, deben incluir el recuento celular, que se llama citológico, ¿ya? El recuento celular. La bacteriocitis, entonces, es un cultivo positivo, pero con un recuento menor a 250 polimorfos nucleares. Eso hace el diagnóstico de bacteriocitis, que no se trata. Uno puede esperar, si el paciente está asintomático, no pasa nada. Si el paciente evoluciona con síntomas, uno podría repetir la paracentesis diagnóstica y evaluar si evoluciona una PBE, o sea, que aumente el número de polimorfos nucleares. Si aumenta más de 250, se trata. En cuanto a la peritonitis bacteriana secundaria, que dijimos que era secundaria a una infección intraabdominal o perforación de víscera hueca, uno lo puede sospechar con dos o más de los siguientes criterios. Si las proteínas son mayores a 1,5 gramos, si la glucosa es baja o si la LDH es mayor al límite superior sérico máximo. ¿Cuál es el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea? Los pilares son antibióticos. ¿Por qué? Porque es una infección. ¿Qué se usa? Cefalosporina de tercera. ¿Por cuánto? Por 7 días. Y en estos casos, a los pacientes que tienen PB se les agrega una infusión de albúmina, siempre con albúmina. ¿Para qué? Para prevenir la disfunción circulatoria y el síndrome hepatorrenal. Por lo tanto, ¿cómo se usa? No importa que se lo aprendan, pero se usa 1,5 gramos por kilo el día 1, el día 2 no se da nada y el día 3 se da 1 gramo por kilo. Esta administración de albúmina disminuiría el riesgo de esta disfunción circulatoria. ¿Ya? Cuando uno inicia el tratamiento antibiótico, hay diferentes posturas, hay gente que no controla, pero en los casos en que hay duda de la respuesta clínica, que el paciente sigue sintomático, persiste febril, con dolor, y uno tiene una duda de que el paciente está respondiendo no al tratamiento, uno puede realizar una segunda función a las 48 horas del tratamiento. Y para ver que el tratamiento es exitoso, debería haber una disminución del 25% de los polimorfos nucleares. En los casos en que no hay esa disminución en el control, uno puede sospechar que es una peritonitis secundaria o que el paciente tiene una resistencia cefalosporina de tercera generación. Por eso que en aquellos pacientes que tienen antecedentes de uso de antibióticos previos, hospitalizaciones previas o ya previamente están colonizados por un germen, por una bacteria muy persistente, obviamente que ahí el tratamiento se ajusta dependiendo de cada paciente, ¿ya? Esto es lo general. En cuanto a la profilaxis secundaria, o sea, secundaria, todo paciente que tiene una PBE debe quedar con profilaxis secundaria. ¿Cuál? Ciprofloxacino 500 miligramos día. Ese es siempre. En algunos casos uno podría usar cotrimoxazol fuerte, pero generalmente en casos de resistencia, insuficiencia renal, intolerancia general, ¿cuánto se mantiene? Mientras tenga citis clínica. Si el paciente no tiene ascitis, obvio, no tiene riesgo de desarrollar PV, por lo tanto, uno en esos casos, si hay recompensación, por ejemplo, recompensación de la cirrosis, uno puede suspender el tratamiento antibiótico de la profilaxis secundaria. ¿En qué paciente uno usa profilaxis primaria? O sea, aquellos pacientes que nunca han hecho una peritonitis bacteriana espontánea, pero tienen ascitis, en aquellos pacientes en que el recuento total de proteínas del líquido acítico es menor a 1,5 gramos y que tienen una cirrosis B o C. Child B o C más proteínas menor a 1,5 con bilirrubina elevada, hiponatremia menor a 130 o disfunción renal con una CREA mayor a 1,2 miligramos por decilitro. En estos casos, uno utilizaría profilaxis primaria sin antes haber tenido un episodio de PBI. Ya. Voy a hablar unas súper pocas palabras con respecto a la aquí en lesión renal aguda y del síndrome hepatorrenal, es que la clasificación cambió. La clasificación antigua decía que había un síndrome hepatorrenal tipo 1 y un tipo 2. Ahora se llama AKI síndrome hepatorrenal y NAKI síndrome hepatorrenal.
¿ya? En la aquí síndrome hepatorenal existe un aumento de la creatinina en más de 0,3 miligramos por decilitro dentro de 48 horas y o una caída en el volumen urinario menor a 0,5 ml por kilo en el balance por más de 6 horas. O un aumento persistente de la creatinina mayor al 50% si uno utilizó la creatinina del paciente de los últimos 3 meses, ¿sí? De un basal de los últimos 3 meses, un aumento del 50%. Cualquiera de estos 3 criterios se considera un AKI síndrome hepatorrenal. Con respecto al NAKI hepatorrenal, hay acute y chronic. El agudo, que está acá arriba, se caracteriza porque hay una disminución de la filtración glomerular menor a 60 o un clearance menor a 60 ml al minuto por menos de 3 meses en ausencia de otra causa estructural, ¿ya? O un porcentaje menor al 50% utilizando la creatinina basal. Y crónica, cuando este clearance menor a 60 se mantiene por más de 3 meses en ausencia de otra causa estructural. ¿Cuáles son las principales causas de esta lesión renal aguda o aquí? Es acute kidney injury, ¿ya? Entonces son 50% hipovolemia, ¿sí? Causadas por, generalmente, uso de laxantes en forma excesiva para el manejo de la encefalopatía hepática, como complicación del uso de diuréticos para la citis, como disminución de la ingesta oral de agua cuando hay restricción de agua. Eso principalmente también existen causas, un 30% son las causas intrínsecas que también se pueden dar en los pacientes con cirrosis. Pueden tener causas intrínsecas como por ejemplo glomerulonefritis aguda, la glomerulonefritis mensaje proliferativa que se dan en los pacientes con virohepatitis C o en la glomerulopatía asociada al virohepatitis B o también en la nefropatía por IgA, que también es bastante frecuente de observar en pacientes con cirrosis, ¿ya? Y, por ejemplo, pacientes con cirrosis y hepatitis autoinmune, glomerulonefritis por IgA. También puede ser secundaria a nefritis intersticial, tóxicas por uso de antibióticos, isquémicas en los casos generalmente de cuando hay una insuficiencia renal aguda como prolongada que no se detecta a tiempo, cuando hay shock hemorrágico producto de una hemorragia varicial o cuando hay un shock séptico. Como les dije, estos pacientes como están inmunosuprimidos tienen más riesgo de infección, ¿ya? Y también siempre hay que descartar la causa posrenal, pero que es, como ven acá, menos del 1% en los casos de uropatía obstructiva. Hombre, igual siempre importante descartar uropatía obstructiva. ¿Cuál es el tratamiento del aquí síndrome hepatorenal? Remover y o tratar cualquier elemento de injuria renal, disminuir o suspender los diuréticos e hidratar en los casos de que hay hipovolemia, ¿ya? Cuando uno volemiza, además, dependiendo del grado de deshidratación del paciente, uno además agrega albúmina. ¿Cuánta albúmina? 1 gramo por kilo de peso por 48 horas. Si en esas 48 horas en que uno suspende diuréticos, corrige, por ejemplo, la infección, suspende los AINES que pueden haber sido un gatillante de la falla renal aguda, el paciente no mejora, uno pasa eso se considera un síndrome hepatorenal y el manejo cambia. ¿Qué se utiliza en estos casos? Vasoconstrictores. ¿Qué vasoconstrictor? Terlipresina y se usa albúmina en infusión. ¿Qué es la terlipresina? Es un análogo de vasopresina. Es el más recomendado, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de la terlipresina al ser un vasoconstrictor? Que puede provocar arritmias, edema pulmonar agudo y isquemia mesentérica, ¿ya? Y la infusión de albúmina. La tasa de respuesta de estos pacientes con mejoría significativa de la función renal entre un 30 y un 50% y se revierte completamente entre un 25 y un 35%, pero existen pacientes que quedan con cierto grado de insuficiencia renal después de la injuria que recibieron, ¿ya? Existen además otros vasoconstrictores como la noradrenalina y el etrotide que también se pueden utilizar en los casos que no se cuente con terlipresina. Ya. La encefalopatía hepática. Cambiamos de complicación. Esta clase es un poco larga, pero vamos a seguir. La encefalopatía hepática entonces. ¿Qué es la encefalopatía? Es la disfunción cerebral causada por la insuficiencia hepática
y o por la presencia de shunt portosistémico que provoca manifestaciones neurológicas y o psiquiátricas que pueden ir desde alteraciones subclínicas hasta el coma del paciente. La encefalopatía está presente en el 10 a 15% de los pacientes al momento del diagnóstico y hasta un 45% la pueden desarrollar en algún momento de su evolución. Y los síntomas aparecen frecuentemente relacionados a un factor precipitante. ¿Por qué se producen? Porque a nivel intestinal se produce una disbiosis y un aumento de la permeabilidad, de que además debido a la alteración de la insuficiencia hepática, produce una alteración en el procesamiento de algunas sustancias, como principalmente el amonio. Este amonio actúa a nivel cerebral provocando depresión cerebral, ¿ya? Y provoca entonces la encefalopatía hepática. Actualmente la clasificación se divide en dos, en encubierta o covert y en evidente o overt. La covert es difícil de diagnosticar y ahora se llama encefalopatía hepática, esa M es de mínima, ¿sí? Y se caracteriza por alteraciones neuropsicológicas que clínicamente no se evidencian. Y hay varios tips para el diagnóstico. Está el Stroop Test, que también es una aplicación y uno la puede bajar. Está el FES, que es un test muy validado. Todo esto están disponibles en la app y permiten hacer evaluaciones de como errores mínimos en los pacientes y generalmente no son fáciles de diagnosticar. Es como que uno nota al paciente un poco errático en algunas cosas, pero logra corregir. Entonces es muy sutil esas alteraciones. Se puede ver manifestado, por ejemplo, así como por... eh, siempre está orientado, pero cuando uno le pregunta algo tiene como un tiempo de retraso en la respuesta. Y uno dice, ¿estará bien? Y uno le pregunta al paciente, al familiar, ¿así es siempre así el paciente? Y la gente dice, no, lo noto medio raro, está como más lento, ¿sí? Pero es difícil de diagnosticar. En el grado 1, que también se llama cover, porque está orientado en tiempo y espacio, pero con un leve compromiso cognitivo, y que como recién también lo decía, solo es evidente para los familiares. Pero aquí sí aparece algo, la inversión del ciclo sueño-vigilia. Es ese paciente que duerme más de día, tiene insomnio en la noche, uno dice, este paciente sí tiene una encefalopatía de grado 1. Aquí en la over, es over porque aparecen signos clínicos, como por ejemplo la asterixis. Entonces, y en el grado 2 el paciente está desorientado en tiempo y aparece la asterixis. En el grado 3 está desorientado en tiempo y en espacio. Y aparece ya mucho más somnolencia o estupor, pero el paciente responde a estímulo. En el grado 4, que es el grado más severo, el paciente está en coma, llega inconsciente a la urgencia y tiene indicación de intubación. No tiene ni siquiera respuesta a estímulo doloroso. ¿Cuáles son los factores principales predisponentes? Aquí me interesa que esto igual es importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque algunas drogas, como por ejemplo las benzodiazepinas y algunos medicamentos para inducir el sueño, como el Zolpidem, son drogas que pueden precipitar la encefalopatía hepática. Y muchas veces son recetados por médicos de APS a pacientes con cirrosis para conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, estas drogas en particular pueden provocar y desencadenar una encefalopatía hepática. Otras cosas que pueden aumentar la producción de amonio, que como vimos es un factor importante tóxico a nivel cerebral en la encefalopatía hepática, es la ingesta excesiva de proteína. Por eso se recomienda no disminuir la ingesta de proteínas, sino que cambiar el tipo de ingesta. Preferir la ingesta de proteína de origen vegetal versus la de origen animal, ¿ya? Porque como hablamos anteriormente, si uno restringe las proteínas, que antes era lo que se recomendaba a todo paciente que entraba con encefalopatía hepática, se le recomendaba restricción proteica. Señor, no coma carne, sea vegetariano, ¿sí? Esos pacientes lo que hacían era desnutrirse y llegar al sarcopénico. Y como dijimos antes, ¿qué hacía la sarcopenia? La sarcopenia provoca encefalopatía, contribuye a la encefalopatía, ¿ya? La hemorragia gastrointestinal también aumenta la producción de amonio, las infecciones, las alteraciones hidroelectrolíticas, por eso siempre hay que controlar a los pacientes después del inicio. Por ejemplo, una terapia diurética siempre se controla a las 2 semanas con electrolito de creatinina para ver la presencia de insuficiencia renal y de alteración electrolítica. Obviamente la presencia de constipación, la constipación es una de las principales causas precipitantes de la encefalopatía hepática, así como la deshidratación, ¿ya?
Largo volumen de paracentesis, diurético, hemorragia, diarrea y vómito, ¿ya? ¿Cuál es el manejo de la encefalopatía hepática dentro de las medidas generales? El pilar 1 es el manejo del compromiso de conciencia. Si es 2 o mayor, se hospitaliza. Si es 1 o mínimo, se inicia el manejo farmacológico, pero no se hospitaliza al paciente. Si la encefalopatía es grado 3 o mayor, hay que evaluar el manejo de la vía aérea e instalación de sonda nasogástrica. En el 4, siempre intubación, protección de vía aérea. ¿Cómo se evalúa? Mediante el Glasgow. Glasgow menor a 8, intubación, protección de vía aérea. Si el paciente tiene un Glasgow mayor a 8, uno podría instalar la sonda nasogástrica para iniciar las medidas farmacológicas para el manejo de la encefalopatía hepática. La neuroimagen está indicada si en el primer episodio, ¿ya? De encefalopatía hepática overt, ¿ya? En la que es covered, no es necesario la neuroimagen. Y también, cuando es importante, aquellos pacientes que en el examen físico tienen una focalidad o el paciente tiene cefalea al momento, que no es un síntoma de la encefalopatía hepática, o que el paciente haya presentado historia de caída o que haya convulsionado. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden hacer hematomas subdurales, sobre todo ante consumo de alcohol, caída, hematoma subdural. Y piensan que solo es encefalopatía hepática y el paciente tiene un hematoma subdural, ¿sí? Entonces, en esos casos sí es importante, por eso siempre es importante la historia, la anamnesis y el examen físico del paciente. Y, ¿cuál es otro pilar fundamental? Identificar y corregir el factor precipitante, lo que comentamos anteriormente. Entonces, cada uno de estos, suspender benzodiazepina, manejar la constipación, manejar la diarrea, hidratación, si es que está con deshidratación. Entonces, en cuanto al manejo específico, fármacos. ¿Qué fármacos se utilizan? Laxantes osmóticos. ¿Cuál? La lactulosa. ¿Qué hace? Aumenta el tránsito gastrointestinal y cambia el pH, por lo tanto reduce la producción y aumenta la excreción de amonio. Se elimina por las deposiciones, ¿ya? En nuestro medio también se puede utilizar el polietilenglicol 3350 sin sales, ¿ya? No existen estudios publicados porque no todos los países tienen disponibles, pero estudios locales a nivel nacional comparan la eficacia de lactulosa con polietilenglicol. Uno puede asociar incluso lactulosa y polietilenglicol en aquellos pacientes, por ejemplo, en que no se logra el objetivo de tener 2 a 3 deposiciones al día. E incluso uno puede agregar enemas en el caso de que haya, por ejemplo, un fecaloma o proctoclisis, para lograr sí o sí tener 2 o 3 deposiciones al día. O sea, eliminar por las deposiciones las sustancias que se acumulan y que provocan toxicidad a nivel cerebral. Actualmente, otro de los pilares farmacológicos fundamentales es la rifaximina, ¿ya? La rifaximina es un antibiótico no absorbible que tiene mayor efectividad en la resolución de un primer episodio de encefalopatía hepática asociado a la lactulosa. No siempre se recomienda en el primer episodio, en el primero parte con lactulosa. Si con lactulosa, que está disponible en todos lados y no responde, uno podría agregar PEG, no responde, todo esto bastante rápido y todo junto, enema, no responde, rifaximina. ¿Por qué? Porque se ha visto cuando se compara rifaximina versus placebo, en el manejo de la encefalopatía hepática, un 78% de los pacientes responden. Esto es con placebo, el 50% está usando rifaximina, por lo tanto la tasa de respuesta a rifaximina es súper buena, además se asocia a menor mortalidad. Y cuando sí está indicada, en profilaxis secundaria. Todo paciente que tenga un primer episodio de encefalopatía hepática tiene que tener profilaxis secundaria con rifaximina, o sea, se va de alta con lactulosa más rifaximina. Como parte del manejo de la encefalopatía hepática, además, tenemos la nutrición. Siempre un aporte importante de calorías. ¿Por qué? Porque la desnutrición es un factor contribuyente a la mortalidad de los pacientes con cirrosis. 35-40 kilocalorías al día. Acá es importante no saberse las calorías, no restringir proteínas, no restringir proteínas. Privilegiar las proteínas de origen vegetal. Es súper importante los cirróticos evitar los ayunos y lo que se recomienda actualmente es dar un snack nocturno, un snack que contenga carbohidratos
y proteínas en la noche, para que las horas de ayuno no aumente, ¿sí? Y así disminuye la sarcopenia y con eso disminuye la descompensación, disminuye los episodios de encefalopatía y favorecer el aporte de aminoácidos ramificados súper lejanos a nuestro medio no disponible. En encefalopatía refractaria es al revés. Uno lo que hace es una embolización del shunt portosistémico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda que los shunt era en el mecanismo fisiopatológico de la encefalopatía, era el shunt portosistémico el que provocaba que se saltara el paso y de la circulación entérica pasara al cerebro el amonio? Entonces, cuando uno detecta un shunt, lo cierra. Y eso disminuye entonces el paso de ese amonio a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, al revés del TIPS, que baja la presión portal. Y, obviamente, en los pacientes con encefalopatía refractaria hay que evaluar la indicación de trasplante hepático. De las varices esofágicas voy a hablar súper poco. El mecanismo fisiopatológico es siempre el mismo. La hipertensión portal, aumenta la resistencia hepática, hipertensión portal, colaterales portosistémicas, varices. ¿Dónde? En el esófago y en el estómago, ¿sí? Las varices esofagogástricas están presentes en el 40-60% de los pacientes con cirrosis. En la cirrosis compensada tiene una prevalencia de un 30-40% y la descompensada mayor al 85%. El desarrollo de varices esofagogástricas por año en la cirrosis compensada es súper bajo, de un 7 a un 8% por año, ¿ya? En la hemorragia varicial en general se produce cuando la hipertensión portal es mayor a 12 milímetros de mercurio. Por eso que cuando uno usa la profilaxis con betabloqueo carvedilol principalmente, el objetivo es disminuir la presión portal a menos de 12 milímetros de mercurio. La incidencia del primer sangrado es 10 a 15% al año y la mortalidad a las 6 semanas puede alcanzar hasta un 15 o hasta un 25% de los pacientes. Yo solo les quiero mostrar aquí, sin varices, con varices pequeñas. Esto es una endoscopia digestiva alta. Las varices pequeñas miden hasta 5 milímetros y en general desaparecen con la insuflación. Cuando uno entra con el endoscopio, insufla aire. Cuando desaparecen pequeñas, grandes, más de 5 milímetros, no desaparecen con la insuflación. Signos de riesgo que no les puse acá, puntos rojos. Uno ve aquí puntitos rojos y dice, ah, este paciente tiene signos de riesgo, ¿ya? A veces uno puede ver también aquí en las grandes, cuando hubo un sangrado, un tapón de fibrina, el paciente sangró. En cuanto al tratamiento aquí, esta es una variz grande. Aquí como esta es una variz, así se encuentra cuando uno hace una endoscopia digestiva alta y entra a un sangrado varicial. Este paciente tiene la vía aérea protegida, obviamente. Mira, y está así, un sangrado varicial en Y. Tu suprarrenal se aprieta. ¿Cuál es el tratamiento? Era solo para mostrarles cómo se trata una variz. Se trata con algo que se llama ligadura de variz, un ligador, que es un tamborcito que tiene unas varices ahí. Y uno lo que hace es aspirar. Y aspira la variz adentro de este tamborcito y una ligadura lo aprieta. ¿Ven? Aquí. Y deja la variz excluida acá. Corta la circulación de esa variz. Esa es una ligadura esofágica. ¿Ya? ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? La estabilización hemodinámica, volemización cuidadosa, siempre muy cuidadosa, no hipervolemizar para no congestionar ese paciente. Eh, Transfusión solo si la hemoglobina es menor a 7, si no, uno hace una transfusión solo si es menor a 7, ¿ya? El diagnóstico y manejo de la hemorragia digestiva ya lo vieron, terlipresina siempre. La endoscopía debiera realizarse entre 6 a 12 horas y siempre uso de antibiótico profiláctico, siempre, ¿ya? En la prevención del resangrado, la terlipresina que se mantiene entre 2 a 5 días en estos pacientes y el preventive tips que no vamos a hablar ahora, que también es una derivación portosistémica para bajar la presión portal y disminuir el flujo portal y de esa forma disminuir el riesgo de sangrado del paciente. Existen algunas terapias de rescate que me gustaría mostrarles, que son, esta es la antigua, este es el balón de Senstaken, que se utilizaba antes cuando la endoscopia digestiva alta de urgencia no estaba disponible. Bueno, en nuestro hospital aún no está disponible, pero pronto lo estará. Es un balón que se instala y que se insufla a nivel gástrico, tiene un balón gástrico y un balón esofágico, como una sonda nasogástrica, pero con balones que se inflan. Estos balones que se inflan aquí, lo que hace ese balón es comprimir
la varis que estaba comprimiendo aquí el esófago. Y este balón lo que sirve para que no se desplace este balón. Por fuera, no sé si el doctor les mostró, la sonda va con un pesario que hace presión sobre este balón para que esto tenga una tracción suficiente para mantener la presión adentro. Ahora existen nuevos dispositivos como el DANIS, que es una prótesis que se instala con el endoscopio y uno instala esta prótesis en el esófago, la abre y esa prótesis tiene el mismo mecanismo, pero no requiere las molestias de la instalación. Puede mantenerse varios días y tiene menos complicaciones como el balón de Cestán que hay que desinflarlo cada cierto tiempo, porque si no puede provocar isquemia y necrosis de la mucosa esofágica si es que la presión es muy intensa. Y este otro es solamente el hemospray, que en realidad es como si fuera un extintor. Lo que hace elimina un polvo hemostático que es de salvataje, que es transitorio mientras uno busca una solución definitiva, principalmente la ligadura de la varis o la inyección de cianuro en el caso de las varices gástricas. Ya. El último punto que les voy a tocar es el hepatocarcinoma, que me parece muy importante que lo conozcan, ¿ya? Otra de las complicaciones del hepatocarcinoma es la cuarta causa de muerte relacionada a cáncer en el mundo. Su incidencia ha ido en aumento y aumenta con la edad, tiene un pico a los 70 años, pero hemos visto casos súper jóvenes. Yo tengo un paciente actualmente que tiene cirrosis, type A, etiología MASLD compensado, nunca ha tenido una descompensación y tiene un hepatocarcinoma de 5 centímetros, ¿sí? Eh, Súper importante. Al paciente no se le había hecho su ecografía cada 6 meses, consultó, se demoró como 1 año y medio en su primera ecografía y tenía un hepatocarcinoma. Muy joven, terrible, ¿ya? Más frecuente en hombres que en la mujer. Un tercio de los pacientes puede desarrollar hepatocarcinoma en su vida y 1 a 8% de los pacientes desarrolla HCC por año. Entonces, es súper importante. Es más frecuente en los pacientes de etiología viral, pero se ha visto y tiene que ver el aumento de esta incidencia, aumenta en paralelo con el aumento de la presión portal. O sea, obviamente que es más frecuente en pacientes que tienen cirrosis más avanzada, o sea, pacientes que tienen rigidez hepática más avanzada y mayor hipertensión portal. ¿Sí? Pero se puede dar en etapas más precoces y se ha visto esta asociación principalmente en pacientes en que la etiología es más MD. Ya. Entonces, ¿por qué es importante hacer el tamizaje a estos pacientes? Porque el pronóstico depende del estadio del tumor y las opciones, y existen opciones de tratamiento curativo disponibles. Si uno diagnostica en etapa temprana, la supervivencia de los 5 años es el 70%, ya sea con trasplante hepático o quirúrgico. También hay otras terapias que no las ablativas, que son terapias puente en general, radiofrecuencia, quimioembolización, que no es motivo de esta clase, pero esto es lo importante, que si uno la diagnostica precoz, 70% sobrevive a los 5 años. Si uno la diagnostica tarde, 1 año de vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tamizaje? Disminuir la mortalidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el tamizaje? Con ecografía abdominal cada 6 meses, idealmente con alfa-fetoproteína, que es el marcador de hepatocarcinoma o de carcinoma hepatocelular. Y para finalizar, a modo de conclusión, la cirrosis hepática es una enfermedad crónica que requiere seguimiento. El objetivo principal es evitar la progresión de la enfermedad, ¿sí? Y sus complicaciones. Por lo tanto, es fundamental buscar y tratar la etiología o los factores de riesgo de esta. Buscar las varices e iniciar profilaxis según indicación. Derivar entonces para fibroscan para que el paciente, si tiene hipertensión clínicamente significativa, se inicie beta bloqueo con carvedilol para que ese paciente tenga una disminución del riesgo de desarrollar cualquier complicación asociada a la cirrosis. Buscar las complicaciones, por ejemplo, una encefalopatía covert, evaluar el estado nutricional y finalmente este manejo es multidisciplinario, es fundamental, porque igual necesitamos la ayuda de una enfermera, de un nutricionista que nos ayude con los controles de los pacientes para el manejo y los controles del peso, nutrióloga, también a la diabetóloga y todo un manejo multidisciplinario para estos pacientes. Eso. Voy a dejar de... fin de la presentación.
Profe, yo tengo una duda. Mm, En la peritonitis bacteriana espontánea, la profilaxis primaria es con el mismo antibiótico que la profilaxis secundaria. Sí, el mismo con ciprofloxacino. Ya, muchas gracias. Cipro o Cotri, en el fondo. Generalmente usamos ciprofloxacino 500 miligramos día. Y el Cotri se reserva para algunos casos muy particulares, por ejemplo, en que la PBE era refractaria a ciprofloxacino. Ahí uno debería usar cotrimoxazol. En que el germen era resistente, no refractario, perdón. Resistente. Gracias, profe. ¿Alguien tiene más preguntas? Profe, Sí. tenía una duda. Al inicio, no sé si escuché bien, ¿en qué paciente se prefería la resonancia? En los Y la- pacientes con IMC mayor de 35. Ya. ¿Por qué, profe? No, no escuché ¿Por bien. qué? Porque la sonda de elastografía hepática alcanza 4 centímetros de profundidad. Entonces, cuando el panículo adiposo es muy largo, tú no sabes la penetrancia de esa onda vibratoria, uno no sabe si te puede dar como falso negativo, no ser preciso en su diagnóstico. Por eso que solo se usa la elastografía hepática hasta IMS 35. Después los resultados no son confiables. Todo paciente con IMC mayor de 35 se debería hacer elastografía por resonancia nuclear magnética. Gracias, profe. Profe, yo tenía una duda en el PEC. No entendía si se unía con la lactulosa? ¿En qué pacientes? Mira, lo que pasa es que la lactulosa es el laxante osmótico de elección. Existen pacientes, por ejemplo, que generan la lactulosa en general da harta hinchazón, da bloating, porque tiene un carbohidrato. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen asociado, no sé, que no voy a hablar, que es más complicado, pero hay pacientes que son intolerantes a la lactulosa porque le provoca mucha hinchazón, mucha hinchazón. Y en general, la lactulosa tiene una acción como inmediata, provoca harta hinchazón y el paciente tiende a tener como efecto diarrea. No todos, pero algunos pacientes. Entonces, uno parte con lactulosa y en algunos pacientes, uno en general parte 20 ml 2, 3 veces al día para 2, 3 deposiciones al día. Si el paciente, o sea, que se regula según el paciente. Si el paciente, por ejemplo, no logra tener 3 deposiciones o 2, 3 deposiciones al día con esa dosis de lactulosa, uno puede subir la dosis o agregar PEG. Si el paciente tiene intolerancia a la lactulosa, porque es súper dulce, no sé si alguien ha tomado lactulosa, es dulce. Hay gente que no la tolera. Uno podría en esos casos, por intolerancia, utilizar polietilenglicol sin sales. Y ahí uno usa 17 gramos, que es la dosis estándar del PEC, y la puede usar igual, que se disuelven en 250 cc de agua, uno la puede usar 1, 2 o 3 veces al día para 2, 3 deposiciones al día. ¿Sí? Y Ya, profe. cuando un paciente está hospitalizado, por ejemplo, uno le pasa la lactulosa, los que están con compromiso de conciencia y se instala sonda nasogástrica, uno les pasa a esos pacientes la lactulosa o el PEC por la sonda. Si así, igual, no tienen deposiciones y, por ejemplo, uno le hace un tacto rectal, porque siempre que hace tacto rectal tienen un fecaloma o tienen algo que igual le agrega un enema. ¿Sí? Si tiene posiciones duras en la ampolla rectal porque no ha tenido muchos días de posiciones, uno lo que hace es le agrega un enema y agrega concomitantemente rifaximina. Ya, profe, muchas gracias. Entonces yo sí, nada, ¿tiene alguien alguna otra pregunta? Profe, a mí me quedó la duda en la descompensación mayor, cuando se elimina el factor etiológico, ¿también puede haber recompensación o no? Y puede haber recompensación, porque, por ejemplo, el factor etiológico en el virus de la hepatitis C, por ejemplo, la hepatitis C actualmente tiene tratamiento y uno logra la cura. Si uno cura de la hepatitis C, hay pacientes que se descompensaron, se trató la hepatitis C, no hay progresión de la cirrosis, los pacientes se recompensan. Obviamente que no han estado en estadios muy avanzados, por eso que puede haber recompensación. Y esos pacientes son normales, uno los ve y se ve normal. Lo que sí, los pacientes con virus hepatitis C tienen que tener un seguimiento, así igual que los pacientes con virus B tratados o en tratamiento, igual deben seguir tamizaje.
tamizaje de hepatocarcinoma. Gracias, profe. Profesor, una pregunta. Dígame. Lo mismo de recién, en la manejo de encefalopatía hepática. Nosotros al final vamos sumando como lactulosa, más PEG, más enema, más rifaximina, pero no al mismo tiempo, ¿cierto? ¿O sí? Mira, es que lo que pasa es que es diferente. Uno cuando tiene un paciente que tiene una encefalopatía mínima o una encefalopatía grado 1, ¿sí? Ujú. Eso en general uno le da al paciente lactulosa, Ya, ambulatorio. Uno le da a ese paciente ambulatorio lactulosa 20 ml cada 8 horas para que el paciente tenga titular, para que el paciente, usted le dice, para que usted tenga 2 a 3 deposiciones al día. Si usted no tiene ya, esa deposición al día, suba la dosis y incluso se puede dar 20 ml cada 6 horas, 4 veces al día. ¿Ya? El paciente ya, llega a tu siguiente control, igual encefalopático, pero grado mínima o 1, y sigue igual. Y te dice, no logro hacer caca todos los días 2, 3 veces. Usted le agrega PEC, ya, ¿sí? Y le agrega el PEC. Ahora, es diferente en paciente hospitalizado, porque es un paciente grave, comprometido con CESO, en que uno quiere sacarlo rápido del cuadro. Entonces, hay dos, en las guías hay diferentes posturas. Hay posturas en que uno dice, partir de inmediato, lactulosa con rifaximina, al tiro, de entrada. Ah, ya, ok. ¿Sí? De entrada, lactulosa, rifaximina 400 miligramos cada 8 horas, que es la dosis habitual del uso de la rifaximina. 400 cada 8 horas, en realidad en Estados Unidos 550 cada 12, pero en Chile llegó la presentación de 200 miligramos. Entonces se usa 400 cada 8 horas, entonces lactulosa dosis full más rifaximina. El paciente no tiene deposiciones, PEG, mucho PEG. 17 gramos Ya, cada 6 horas, más lactulosa 20 cada 6 horas, más rifaximina, más enema. Lo único que quiere es que el paciente tenga deposiciones y logre de esa manera, y obviamente siempre manejar los factores precipitantes. Entonces, eliminar los factores, volemizar si está deshidratado, manejo de la infección, que son factores desencadenantes de la encefalopatía. Entonces, por eso que concomitantemente hay que diagnosticar la infección. Si tienen una ascitis, hay que hacer una punción, una parálisis diagnóstica. Y a mí me importa un montón que ustedes, como médicos generales que van a hacer inicialmente, un paciente con ascitis por primera vez tiene que tener una parálisis diagnóstica. Entonces, se le debe hacer una tiene que tener parálisis diagnóstica. Eso es pregunta y prueba. Entonces, un paciente se presenta con... es importante... ¿No está la doctora? ¿Se fue? ¿Está la doctora? no, no está. ¿No está? Ah, ya. Sí, Entonces, ¿qué es? estoy. Ah, pero que es súper importante que sepan que un paciente que llega con una ascitis a control con ustedes tiene que tener parálisis diagnóstica, porque primero hay que saber la etiología de esa ascitis. ¿Es por hipertensión portal? No es por hipertensión portal. ¿Es hipertensión portal y tiene historia, signos clínicos y laboratorios de cirrosis? Es cirrosis hepática. Uno ve la imagen, todo te concuerda, ¿es cirrosis? Sí. Y uno al mismo tiempo que hace el diagnóstico, descarta que no esté complicado, o sea, descarta una PB. ¿Cómo? ¿Cómo se diagnostica la BB? ¿Se diagnostica con cultivo? No. Se diagnostica con recuento de polimorfos nucleares mayor a 250. Y si el cultivo está negativo, ¿es PB? Sí, es PB y se trata. Ya, ¿Cuándo? ok. 2 meses. ¿Sí? Entonces, es súper importante eso. El cultivo tiene baja sensibilidad, por lo tanto, lo que hace el diagnóstico es el recuento de polimorfos nucleares. ¿En qué caso Ya, sonaría una punción de control? En pacientes que no responden, en pacientes que no tienen la duda diagnóstica, de que quizás no era. Entonces ahí uno repite y ve si hubo respuesta o no al tratamiento a las 48 horas. ¿Y cuál es la respuesta al tratamiento? Disminución del 25% de los polimorfos nucleares. ¿Ya? ya, Eso es como importante saber. ¿Cuál es el manejo de la encefalopatía hepática? Entonces, a mí me interesa igual que sepan los conceptos de cover y como over, en el sentido de que, ¿por qué? Porque ustedes van a ver pacientes en que se pasa en la historia y en el examen físico esa encefalopatía mínima, porque solo puede tener, como en la grado 1, que no hay asterixis, hay solamente inversión del ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Y esa sí es una complicación de la cirrosis, porque hay encefalopatía, ¿sí? ya, Entonces son conceptos que tienen que tener cirrosis compensada. Compensada puede no tener varices. Lo otro importante, otro súper importante, lo del FIB4, que yo sé que no es de la clase de cirrosis, pero no sé si lo vieron antes, pero es súper importante actualmente usar métodos no invasivos para predecir a aquellos pacientes que pueden desarrollar fibrosis significativa.
para instaurar medidas que lleven a que ese paciente no llegue a la etapa de cirrosis avanzada, ¿sí? Entonces, ¿qué método no invasivo? FIB4. No les voy a preguntar por otro, voy a leérselo, pero lo que importa es FIB4. ¿Qué hace si un paciente tiene esto? ¿Qué pasa si un paciente tiene una elastografía hepática, ¿vale? Y tiene más de 25 kilopascales? Y otro que me interesa que sepan también es que es diferente la elastografía con la medición invasiva de la presión portal. Entonces, hipertensión clínicamente significativa mediante método invasivo es mayor a 10 milímetros de mercurio. Hipertensión clínicamente significativa por método no invasivo, elastografía hepática, FibroScan, mayor a 25 kilopascales, para que no se confundan, ¿ya? Son dos conceptos diferentes. Es lo mismo concepto de hipertensión portal clínicamente significativa, pero uno es mediante método invasivo, milímetros de mercurio, método no invasivo, kilopascales, ¿sí? FibroScan, para que no se confundan. Y todo paciente con hipertensión clínicamente significativa, ¿se le hace endoscopía? No. ¿Qué se le hace? Inicia beta bloqueo con carvedilol. ¿Por qué? Porque disminuye no solo el riesgo de hemorragia variceal o tener varices esofágica, sino que reduce todas las complicaciones. Ascitis, encefalopatía y varices esofágica. Sangrado varicial en el fondo. Ya, profe, gracias por la Eso. orientación. Y tamizaje de hepatocarcinoma, fundamental. Tienen un paciente con cirrótico compensado que está en el consultorio, ese paciente tiene que tener control cada 6 meses con ecografía, siempre, siempre. Si no tienen disponibilidad de alfa-fetoproteína, ecografía abdominal. Y algunas guías recomiendan solo ecografía y algunas otras sí alfa-fetoproteína, pero eso es más difícil de obtener a nivel como atención primaria. Eso. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, eso. Profe, Dígame. ¿ay, ¿se escucha? Sí, profe, disculpe, el beta bloqueador se daba cuando era mayor a 25 y en alguna otra situación se daba. O sea, si también se utiliza como profilaxis secundaria de hemorragia varicial. Ah, Y ya. también en profilaxis primaria de hemorragia varicial, de varices esofágica en pacientes con varices grandes, pero ahora como que cambió. Entonces lo que se usa en todos los pacientes con hipertensión clínicamente significativa. Y ahí están incluidos en el fondo todos los que tengan o no tengan varices, porque tienen hipertensión clínicamente significativa, ¿sí? Sí. Obviamente también se utiliza en pacientes que tienen, en todo paciente que haya sangrado, ese paciente que presentó una hemorragia varicial debe quedar con profilaxis secundaria con beta bloqueo. Siempre se prefiere carvedilol versus propanolol. El carvedilol se usa en monodosis, una sola dosis al día. ¿Sí? Uno puede partir titulando la dosis, a diferencia del propanolol, carvedilol no tiene un objetivo ni de frecuencia cardíaca ni de presión arterial, pero sí una precaución. O sea, uno no puede usar carvedilol si el paciente tiene presión sistólica 90 o menos o diastólica menor a 60, ¿sí? Porque la hipotensión, si los hipotensa mucho, como tiene su acción alfa 1, el carvedilol, baja más la presión, no solo con toda la frecuencia como el propanolol. Si tú bajas mucho la presión de ese paciente, aumenta el riesgo de AQI y síndrome hepatorrenal. ¿Por qué? Porque tiene la presión más baja, hipoperfunde más el riñón. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen presiones muy bajas o que tienen mucha ascitis, en que uno sabe que ese paciente está muy vasodilatado sistémicamente, uno en esos casos, sí, como ascitis refractaria, por ejemplo, uno en esos casos sí privilegiaría el uso de propanolol versus carvedilol. Ah, ya. Pero Ya, siempre es carvedilol. Carvedilol, monodosis. ya, gracias. Se los voy a agregar a la diapositiva mañana a más tardar. Y voy a subir la clase. Voy a subir esa parte que les comenté recién como del beta bloqueo, que parece que no lo incluí en las diapositivas y solo lo hablé, para que quede en su clase guardada para que puedan estudiar para la prueba. ¿Ya? Profe, ¿Mm? a mí me quedó la última duda. Cuando habló del FibroScan, ¿había un valor a partir del cual era reversible aún? ¿O
¿O no? Creo que escuché algo, ahí no estaba muy seguro. Quería preguntar. No, en realidad no existe un valor. En el fondo, cuando uno está en etapas de fibrosis, yo creo que es súper importante, hay un concepto que cirrosis F4 para adelante es cirrosis. Y las personas tienen cirrosis, no daño hepático crónico. ¿Ok? Entonces, el paciente con F4 tiene cirrosis. De hecho, el concepto de daño hepático crónico sí se reserva para esos pacientes, para los que están entre F2 y F3, que tienen fibrosis significativa, pero aún no hay cirrosis. ¿Sí? Entonces, un paciente en F4 es cirrótico. Obviamente que un paciente que tiene fibrosis significativa, sea F2 o F3, que todavía no tiene cirrosis, es reversible. Los F4 también pueden ser reversibles. ¿Por qué? Porque se debe a la hipertensión portal. Si uno tiene una noxa que está provocando la hipertensión portal, ¿sí? Virus, principalmente. Hepatitis autoinmune no controlada, inflamación. Usted vieron la clase de hepatitis autoinmune, ¿no? Ya, inflamación persistente del hepatocito. Hay inflamación, inflamación, inflamación. Entonces, si hay inflamación, hay daño. Si hay daño, hay fibrosis. ¿Sí? Si hay fibrosis, aumenta, aumenta. Si uno detiene eso, para el daño. Y existe cierto grado de reversibilidad. ¿Sí? Ahora, no hay un corte, no hay un límite. Uno no sabe cuándo sí, ahora es reversible. Uno obviamente estima que entre menos avanzado, los kilopascales que se miden en el fibroscan es hasta 75. Entonces, claramente un paciente que tiene 60 kilopascales, Child C, con todas las complicaciones, con ascitis refractaria, encefalopatía que no responde a la terapia, o sea que está siempre con una encefalopatía mínima persistente o es muy recurrente, estos pacientes no hay reversión, pues su única opción es el trasplante. En Chile los pacientes se trasplantan en general con un MEL cercano a MEL sodio cercano a 26. El criterio para enlistar paciente a trasplante es un MEL sodio mayor o igual a 15, ¿sí? Pero como hay muy pocos donantes, hay muy pocos órganos disponibles porque donante cadavérico. Hay trasplante en vivo, sí, sí hay, la Católica es el pionero ahora que lleva como esa lucha, pero hay muchas complicaciones, han habido varias complicaciones tanto para el donante como para el que recibe, a veces no siempre anda bien. Pero bueno, entonces, cuando uno tiene una etapa muy avanzada, ese paciente ya no hay reversibilidad, ese paciente no va a ser reversible, ese paciente se trasplanta o va a morir. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa actualmente? No hay Gracias, un... profe. Ya. ¿Tienen alguna duda más? ¿Alguien? Pero fue una pregunta, la Bueno, última, ah, Sara que no, Alonso. dijo no, que pensé que habían terminado por eso. Y yo me fui y volví ahora al final. ah, Alonso. con un MEL el sodio era sobre, o MEL sobre y sodio sobre para trasplante. Sí, pues, el sodio se agregó ahora porque el MEL solo como Ujú, que no estimaba lo suficiente. ya, Los pacientes que requerían trasplantes, se pasaban muchos pacientes. Entonces descubrieron que el sodio es un predictor de un paciente con enfermedad avanzada. ¿Sí? ya, Entonces sumaron a la bilirrubina, al INR y a la creatinina el el sodio. sodio, ya, Sumarle el sodio, porque uno dice, el sodio es un predictor de enfermedad avanzada. Los pacientes con sodio 125, que no hay que mejorar, ese sodio es por las alteraciones fisiopatológicas que ese paciente tiene una cirrosis avanzada. Entonces le pone como un valor agregado. Le agregaron al ya, MEL el sodio. Y ahora en Chile, entonces todo paciente con MEL sodio mayor o igual a 15 puede ser ya, enlistado a trasplante, pero no se trasplanta mucho después porque pasan largo tiempo en la lista y muchos de ellos mueren en la espera del trasplante. porque no hay donantes. Porque de hecho Ya, la principal causa de trasplante en Chile es muscle D. O sea, hígado graso, para todo usted hace como o MASH, NASH, como quieran, ahora se llama MASH. Se cambiaron de NASH a MASH. Pero muscle D, MASH, esa es la nueva clasificación. ya, Es la principal causa de trasplante en Chile. El alcohol no está dentro de las primeras causas. Entonces, esa es la primera causa. Entonces hay que estar súper ojo porque, como les digo, es la etiología más frecuente y es la causa más frecuente de trasplante en el país. ya. Gracias, profe. Ya, yo creo que ahora ya estamos.
¿Les va bien a todos? Yo generalmente, ustedes saben que trato de que las cosas que enfatizo un montón en la clase son las cosas que pregunto en la prueba. Hay cosas que son fundamentales que tienen que saber, que para cuando sean doctores les va, y ojalá la clase les haya servido para motivarlos, ojalá a algunos de ustedes a ser internistas y después a ser gastroenterólogos para que sean colegas y nos acompañen en esta linda labor de ser gastroenterólogo en la ciudad de Arica. Eso. Chao. Gracias, profe. Cuídese. Ya, Gracias, chao. profe. Profe, que esté bien. Chao, chao. Nos vemos por ahí. Paso, profe, que esté muy bien. Muchas gracias, chao. profe. Hasta luego.